Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes. Estamos en la clase complementaria, en el tema común para los profesionales de los laboratorios de análisis clínicos y de los servicios de hemoterapia, desarrollando la temática correspondiente al sistema inmune. Hemos terminado en lo que hubiera sido la clase sincrónica del jueves 17 de noviembre. Habíamos terminado nombrando a los dos tipos de sistemas inmunes que poseen las personas, que poseemos los seres humanos, y comentando brevemente cuál es la necesidad de conocer en profundidad el sistema inmune, tanto para una como para la otra especialidad de ciencias de la salud. Vamos a comenzar entonces este video recordando esas cosas y continuando hacia adelante. Para esto vamos a compartir pantalla, donde aquí la tenemos puesta. Bueno, ya sabemos entonces que el sistema de defensa de nuestro organismo frente a sustancias extrañas que pueden estar solas o pueden estar formando partes de alguna partícula, de algún organismo, como puede ser un parásito, un hongo, una bacteria, un virus. Eh, es lo que se denomina antígeno, esa sustancia extraña, siendo mucho más peligroso cuando están en una partícula viral, o sea, un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, porque como estos organismos tienen la posibilidad de reproducirse, es decir, de aumentar la cantidad de sustancia extraña, obviamente son más peligrosos y más difíciles de combatir que el ingreso de la sustancia extraña sola, sin formar parte de alguno de estos organismos que recién hemos nombrado. Esto lo estamos haciendo en recopilación de los conceptos que hemos estado viendo hasta ahora. Bien, la inmunidad celular o inmunidad innata, como también se la llama, en contra de la inmunidad humoral o adaptativa, está formada básicamente por células, que es lo que está escrito aquí. De lo que se trata es de un conjunto de células que tienen por función como defensa del organismo eh, intentar inactivar o intentar destruir a los antígenos. ¿Por qué ponemos inactivar y destruir? Por algo que ya sabemos. Si es un virus, no lo podemos matar, lo podemos inactivar, lo podemos destruir. Y si es una bacteria o un flagelo, los podemos matar o también los podemos destruir, como figura aquí. Recordemos, como ya hemos dicho, que los virus no son organismos vivos, sí son los parásitos, sí son los hongos, sí son las bacterias. ¿Por qué? Porque si bien los virus hace muchos años fueron considerados seres vivos, con las nuevas definiciones, las nuevas acepciones de lo que es un ser vivo, los virus cumplen un par de esas condiciones, de esos requisitos para ser un ser vivo, tal cual es la posesión de un material genético y la posibilidad de reproducirse, pero no cumplen con otra lista mucho más larga de 7 condiciones que deben tener los seres vivos. No cumplen con esas 7 condiciones, por lo tanto no son considerados seres vivos. Dentro de esas 7 condiciones que los virus no cumplen para ser considerados seres vivos, está una de las que nosotros hemos ya nombrado en la clase sincrónica, en el video anterior, que es la falta de metabolización propia, de un metabolismo propio. ¿Cuáles son estas células que forman parte del sistema inmune? Bien, estas células son los llamados, todas ellas son los llamados leucocitos, recordando que leuco viene del latín, significa blanco o de tonalidad clara,
Por lo tanto, leucocitos son los glóbulos blancos, como ya sabemos. Todos los glóbulos blancos, absolutamente todos, forman parte de la inmunidad celular o del sistema inmune mediado por células. La parte del sistema inmune donde quienes tratan de destruir, de eliminar a la sustancia extraña, son los glóbulos blancos. En cambio, la inmunidad humoral, ya hemos hablado, humor del griego, líquidos, inmunidad humoral, inmunidad en los líquidos, principal líquido la sangre, o sea, inmunidad humoral se refiere a la inmunidad presente en la sangre. ¿Qué es lo que tiene la sangre? Son los anticuerpos. Anticuerpos formados por un tipo de glóbulos blancos, como ya vamos a ver, que son volcados, son depositados en la sangre. Entonces la sangre, este líquido, principal líquido del organismo, es el portador de esta inmunidad que llamamos inmunidad humoral. Leemos la parte de abajo. La inmunidad celular acciona en forma inmediata cuando un cuerpo extraño en general penetra en el cuerpo, interviniendo varios tipos celulares. Es decir, de las dos tipos de inmunidades, esto algo ya lo hemos comentado, la inmunidad celular es la que primero actúa, es la que más rápido va en defensa del organismo del ser humano, la que más rápido va intentando inactivar, destruir, eliminar a la sustancia extraña. Esté esta sola o esté formando parte de un organismo como parásito, hongo, virus, bacteria. Por lo tanto, los glóbulos blancos, que son varios tipos, como ya hemos dicho, son los primeros que van en procura de esta destrucción de la sustancia extraña. La inmunidad humoral la presenta en la sangre por la presencia de los anticuerpos en ellos, anticuerpos que por otro lado son formados por un tipo especial de glóbulos blancos, demora más tiempo en activarse, demora más tiempo en actuar. Continuemos. Bien, hay varios tipos de glóbulos blancos, ya lo hemos dicho. Todos los glóbulos blancos pertenecen al sistema inmune. Los glóbulos blancos son los primeros que van en defensa del organismo para eliminar o destruir a la sustancia extraña. Dentro de los glóbulos blancos hay un tipo de glóbulo blanco llamado granulocitos. Granulocitos. Analicemos la palabra porque ya estamos en condiciones de hacerlo. El sufijo cito, es decir, la terminación cito en la palabra, me indica célula. Leucocito es célula blanca, eritrocito es la célula roja, y así sucesivamente. Bien, los granulocitos son células, glóbulos blancos, que se caracterizan porque tienen gránulos, por eso lo de granulocito. Esos gránulos que son como pequeñas partículas que están dentro de la célula del glóbulo blanco, a su vez hay varios tipos. Hay algunos que son neutrófilos, otros basófilos, otros eosinófilos. ¿De qué depende que sean neutrófilos, basófilos, eosinófilos? Ya lo hemos visto nosotros. Depende con qué tipo de colorante son teñidos. Hay colorantes ácidos, colorantes básicos, colorantes neutros. Es una clasificación de colorantes. Neutros, ácidos y básicos. Los neutrófilos son aquellos glóbulos blancos dentro de los granulocitos que se tiñen con colorantes neutros. Los basófilos son otro tipo de glóbulos blancos, también granulocitos, que se tiñen con colorantes básicos, por eso lo de basófilos. Y los eosinófilos son aquellos que son teñidos por colorantes ácidos. El colorante ácido que fundamentalmente se utiliza es la eosina. Por eso se llaman eosinófilos, también se los podría llamar acidófilos.
Eosina es el nombre del colorante ácido que tiñe a estos granulocitos que por esa razón se denominan eosinófilos. Entonces, hay muchos tipos de glóbulos blancos, todos forman parte del sistema inmune. Hay un grupo de glóbulos blancos que se denominan granulocitos, porque son células que tienen gránulos, que tienen pequeñas partículas. Esos granulocitos se tiñen con distintos tipos de colorantes. Según el tipo de colorante, sea colorante neutro, sea colorante básico o sea colorante ácido, donde fundamentalmente es eosina, se denominan neutrófilos, basófilos y acidófilos o eosinófilos, que es exactamente lo mismo. Ahora estamos hablando desde los neutrófilos, que son uno de los tipos de leucocitos o glóbulos blancos, ya sabemos, no está escrito acá, pero lo acabamos de decir, dentro de los granulocitos. Los neutrófilos son los primeros en atacar el cuerpo extraño, es decir, dentro de todos los glóbulos blancos, que son todos partes del sistema inmune, los que primeros van son los neutrófilos. Lo que tratan de hacer con el cuerpo extraño es fagocitarlo, es decir, comerlo, ingerirlo, incorporarlo a su célula para dentro de la célula destruirlo. Pero muchos de estos neutrófilos, muchos de estos glóbulos blancos, mueren en esa lucha con el antígeno, es decir, el antígeno logra destruir al neutrófilo. Los neutrófilos muertos, los que son atacados por el antígeno, por la sustancia extraña y mueren, son los que forman pus. En una herida es a veces común ver una zona blanquecina, a veces inclusive la cantidad de pus es muy alta y hay que sacarla de la lastimadura. Esa parte blanca está formada por glóbulos blancos muertos. ¿Qué tipo de glóbulos blancos? Específicamente los neutrófilos, que son estos glóbulos blancos dentro de los granulocitos que se tiñen con colorantes llamados neutros. Una vez que actúan los neutrófilos como primer ataque, actúan los monocitos, que es otro tipo de glóbulos blancos, donde los monocitos se convierten en macrófagos, que son, su prefijo macro lo está indicando, células más grandes, de mayor tamaño, mayor capacidad fagocítica, es decir, mayor capacidad de comerse, de incorporar dentro de su célula al antígeno, al cuerpo extraño. Entonces, primero tenemos los neutrófilos, después tenemos los monocitos, todos glóbulos blancos. Los monocitos, cuando empiezan a actuar, se transforman en células más grandes. Lo que sucede es que 2 o 3 monocitos se juntan para formar una célula más grande, que tiene también capacidad de fagocitar, de comer, de incorporar al cuerpo extraño, a la sustancia extraña dentro de su célula. Seguimos entonces adelante. Bueno, acá lo que tenemos es una tabla con todos los tipos de glóbulos blancos. Fíjense en ustedes la cantidad de glóbulos blancos que hay. Y para cada uno una pequeña reseña de su función. ¿Tengo que conocer esto? Sí, tengo que conocer esto. Al menos saber que existen estos glóbulos blancos, al menos tener una idea de cuál es la función, porque en el análisis clínico muchas veces es necesario determinar la cantidad de cada uno de estos tipos de glóbulos blancos. A veces en los servicios de hemoterapia, frente a problemas en las transfusiones, frente a problemas en los procesos de aféresis, que son muy pocos, pero pueden ocurrir, pueden intervenir distintos tipos de glóbulos blancos en esa problemática que se presenta en el servicio de hemoterapia. Por eso es muy importante tener presente los nombres, tener presente las funciones, y por esa razón es que las estamos presentando y les estamos pidiendo que prestemos atención. Tenemos los granulocitos. Dentro de los granulocitos dijimos que tenemos neutrófilos, basófilos, acidófilos, los acidófilos también llamados eosinófilos.
Los neutrófilos se tiñen con colorantes neutros, tienen fagocitosis, es decir, se comen, incorporan en su célula al cuerpo extraño, destruyen a la sustancia extraña en la primera fase de la infección. Son los primeros que actúan, son los que están en mayor cantidad dentro de la sangre, pero son los menos efectivos. Por eso es que muchos mueren en esa lucha contra el antígeno formando la pus. Otro tipo son los monocitos. Los monocitos tienen la misma función de fagocitosis, pero tienen la capacidad de transformarse en macrófagos. Fíjense el nombre, monocito, la célula 1. ¿Por qué? Porque varios de los monocitos se unen para formar los macrófagos. Por eso lo de monocito, es una célula única, la célula de A1, ya que los macrófagos son varios monocitos juntos. Leamos entonces los monocitos. Se transforman en macrófagos, ya lo hemos dicho, células más grandes, con mayor capacidad de fagocitosis. También participa en la eliminación de las células muertas del cuerpo junto a las células NK. Tienen acción fagocítica menor, es decir, tienen mayor capacidad fagocítica que los neutrófilos, pero mucho menor que los macrófagos, donde repetimos, los macrófagos es la unión de varios monocitos. Acá dicen que también eliminan células muertas, es decir, dentro del organismo, sea por inmunidad, o sea por ataque de una sustancia extraña, o sea por cuestiones de renovación de tejidos, siempre hay células muertas. Esas células muertas tienen que ser eliminadas. Hay dos tipos de células que eliminan a las células muertas. Unas son los monocitos y otras son las células NK. Células NK las vamos a ver más adelante en esta misma tabla. Ya adelantamos. Las siglas NK vienen de su nombre en inglés, que significa asesinas naturales, natural killers. Es decir, son las llamadas células asesinas. ¿Asesinas por qué? Porque matan células, porque eliminan células muertas y ayudan en esa eliminación a los monocitos. Vayamos a los macrófagos. Los macrófagos tienen fagocitosis, destrucción del antígeno, son activados por las células NK, las asesinas naturales, como dijimos recién, para presentar en sus membranas fragmentos del antígeno de los linfocitos T, CD4, como inicio de la inmunidad humoral. Es decir, nosotros dijimos que hay inmunidad celular, inmunidad humoral. ¿Cómo se conectan ambos tipos? Bueno, una de las formas de unión, de conexión entre la inmunidad celular y la inmunidad humoral está dada por los macrófagos. Los macrófagos llevan el antígeno a los linfocitos T. Linfocitos T, que es el nombre de otro tipo de glóbulo blanco que figura más abajo en esta tabla. Linfocitos T hay de dos tipos, CD4, CD8, en este caso particularmente a los CD4. Las células dendríticas son células de menor importancia, los glóbulos blancos menos importantes, de hecho están en muy pequeña cantidad, comparten con los macrófagos la función de destruir el antígeno y presentar sus fragmentos en la membrana de los linfocitos T CD4. Las células natural killer o células asesinas, que lo que hacen es activar a los macrófagos, además eliminan las células muertas del cuerpo por efecto del antígeno. Las natural killer, las células NK, eliminan las células muertas, cosa que también, como recordarán, así hacen los monocitos. Por último, tenemos a las células natural killer, que ya hemos hablado, los linfocitos T, que hay dos tipos, CD4 y CD8, y los linfocitos B. Entonces, los CD4 interaccionan, reconocen y se acoplan a los fragmentos del antígeno que procesan los macrófagos, y los CD8 que son activados por los linfocitos T CD4 para reconocer y eliminar a las células infectadas con el antígeno.
Por último, los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Todo esto parece muy complicado, pero lo que tenemos que hacer es reconocer, por un lado, los tipos de glóbulos blancos y por otro lado, las funciones que cada uno tiene. Vamos a hacer un pequeño repaso, resumen, de qué es lo que tenemos que saber para poder actuar como profesionales dentro del sistema de salud, cada uno dentro de su especialidad. Primero, la inmunidad celular está dada por células que son todas ellas glóbulos blancos. Dentro de los glóbulos blancos hay diferentes tipos. Unos son los granulocitos, dentro de los cuales los principales que actúan son los neutrófilos, que son los primeros que atacan. Muchos mueren en el ataque formando la pus. Un segundo tipo de glóbulos blancos, aparte de los granulocitos que dijimos, neutrófilos, basófilos, eosinófilos, los que importan son los neutrófilos. Aparte de los granulocitos tenemos otro tipo de glóbulo blanco, un segundo tipo, que son los monocitos y los macrófagos, que son juntos porque uno deriva del otro. Varios monocitos forman un macrófago, donde su nombre lo dice, hacen fagocitosis, pero también los monocitos en particular eliminan las células muertas junto con los natural killers, con las células NK, las células asesinas, y los macrófagos, aparte de la fagocitosis, presentan al antígeno a los linfocitos T CD4. Tenemos las células dendríticas que no son muy importantes, por eso las pasamos de largo. Sí son importantes las células asesinas, las natural killer, que lo que hacen justamente es activar a los macrófagos y ayudar a los monocitos en eliminar las células muertas. Por eso podríamos hablar, así como hablamos de los granulocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos, podemos hablar de los monocitos, macrófagos, células NK, porque todas están relacionadas. Los monocitos y las NK eliminan las células muertas. Los macrófagos presentan el antígeno a los linfocitos T CD4 y todas ellas están dentro de los procesos de fagocitosis. Y el último tipo celular de glóbulos blancos, el tercero, son los linfocitos T y los linfocitos D, linfocitos en general. Los linfocitos T se acoplan con los fragmentos de antígeno y los presentan a los linfocitos TCD4, como ya dijimos, y los CD8, que son los que activan y eliminan a las células infectadas por el antígeno. Finalmente, ¿quiénes son los que producen los anticuerpos, que es la verdadera inmunidad humoral, la producida por los anticuerpos, los linfocitos B? Por eso vemos que si bien tenemos inmunidad celular, inmunidad humoral, ambas están conectadas porque un tipo de glóbulos blancos, los linfocitos B, producen los anticuerpos. Otro tipo de glóbulos blancos, los linfocitos T, son los que procesan el antígeno para que el linfocito B produzca el anticuerpo adecuado. Y luego tenemos los monocitos, macrófagos y células asesinas como otro grupo celular, y otro grupo celular que son los granulocitos. Fíjense que dentro de cada uno de los tres grupos hay tres tipos de glóbulos blancos. En total son 10 tipos porque dejamos afuera las células dendríticas, y tenemos tres grupos: granulocitos, formados por tres células, neutrófilos, basófilos, acidófilos. Segundo grupo, monocitos, macrófagos, células asesinas. Tercer grupo, linfocitos, linfocitos TCD4, linfocitos TCD8, y los más importantes, que son los linfocitos B, que son los verdaderos productores de los anticuerpos. El nombre de los linfocitos T, el nombre de los linfocitos con la letra T, con la letra B larga, tiene que ver con el órgano donde están estos linfocitos. Linfocitos T se llaman T porque son del timo.
El timo es un órgano del sistema nervioso que tiene la generación y la localización de los linfocitos T, sean CD4 o CD8. De los linfocitos T no está colocado en estas funciones, lo vamos a decir ahora porque es muy importante. Tienen que ver con la memoria. Uno habla de linfocitos de memoria. Cuando uno tiene una vacuna o uno tuvo la enfermedad, el sistema inmune tiene memoria, recuerda ese antígeno que ya lo tuvo una vez. ¿Quiénes se encarga? ¿Quiénes son los responsables de mantener esa memoria? Los linfocitos T. Y los linfocitos B que producen los anticuerpos. Como ven, los linfocitos, perdón, como ven, los leucocitos, es decir, los glóbulos blancos, no solamente hacen la inmunidad celular, no solamente son células que atacan, que tratan de destruir a la sustancia extraña, que tratan de eliminar a las células que han muerto por presencia del antígeno, sino que son los que generan la inmunidad humoral al estimular a los linfocitos T y al estimular a los linfocitos B, que son los que finalmente producen los anticuerpos. Es muy importante que por favor, cuando vean este video, si algo no se entendió del todo, que lo puedan preguntar en la próxima clase sincrónica o directamente lo consultan a través de la página de Facebook. Entonces, la inmunidad celular continúa con la acción de los linfocitos TCD8 que eliminan a las células del cuerpo infectadas por el antígeno para recobrar el normal funcionamiento del cuerpo. Además, los linfocitos T, como ya dijimos, CD4, CD8, son los responsables de la memoria del sistema inmune, es decir, de reconocer una sustancia extraña cuando esa sustancia extraña con anterioridad ya estuvo en el organismo, sea por una vacuna, sea por haber tenido la enfermedad, esa sustancia extraña ya estuvo, el sistema inmune lo recuerda, entonces si la sustancia extraña vuelve a estar, la acción del sistema inmune es más rápida. ¿Quién hace esa especie de recuerdo, esa especie de memoria de la sustancia extraña que ya estuvo? Los linfocitos T. En forma paralela, la inmunidad celular da lugar a la inmunidad humoral, que es lo que dijimos. La inmunidad celular no solamente defiende al organismo, trata de destruir al antígeno, sino que conecta, que origina la inmunidad humoral, es decir, origina los anticuerpos. Para ello, los macrófagos y las células dendríticas ingieren el cuerpo extraño, lo fragmentan y lo exponen los fragmentos en sus membranas. Esto es cómo la inmunidad celular, cómo los leucocitos generan la inmunidad humoral, generan los anticuerpos. Macrófagos y células dendríticas exponen en sus membranas fragmentos del antígeno. Los linfocitos T CD4 interaccionan con esos fragmentos, la célula con célula, una célula dendrítica o un macrófago con un linfocito T CD4 interaccionan con esos fragmentos del antígeno y obtienen el molde para fabricar los anticuerpos. Luego los linfocitos TCD4 con ese molde se lo pasan a los linfocitos B y finalmente los linfocitos B larga del vaso, el vaso, esto que está como un reservorio de glóbulos rojos, que es cuando tenemos falta de oxígeno, sentimos un dolor a la izquierda de nuestro vientre porque se está comprimiendo el músculo del vaso para liberar mayor cantidad de glóbulos rojos, de esto ya hemos hablado. Los linfocitos B producen los anticuerpos para destruir al antígeno, formándose la inmunidad humoral. Por eso decimos que la inmunidad celular da lugar, genera o conduce a la inmunidad humoral. Bueno, una mirada acerca de los anticuerpos. Los anticuerpos, en primer lugar, son proteínas. ¿Qué tipo de proteínas? Se llaman inmunoglobulinas. Inmunoglobulinas. Analicemos qué significa inmunoglobulina.
Inmuno, porque es una proteína relacionada al sistema inmune, específicamente la inmunidad humoral. Por eso los anticuerpos son proteínas y esas proteínas que forman los anticuerpos se llaman inmunoglobulinas porque inmuno hace referencia a que son proteínas del sistema inmune, del sistema de defensa de los anticuerpos. Y globulina porque son proteínas que si uno las puede mirar tienen forma esférica, tienen forma de esfera, de una especie de pelota, de una especie de glóbulo. Por eso lo de inmunoglobulinas. Entonces, los anticuerpos son proteínas llamadas inmunoglobulinas porque son de forma más o menos esférica y pertenecen al sistema inmune, de ahí el nombre de inmunoglobulinas. Los anticuerpos son proteínas formadas por cuatro proteínas, es decir, esta inmunoglobulina, dentro de ella a su vez tiene cuatro proteínas, es una especie de proteína compuesta, es una proteína formada por varias proteínas a su vez. De esas cuatro proteínas, hay dos proteínas que son largas, que son más grandes, y dos que son más cortas. La mayor parte de estas cuatro proteínas es constante en todos los anticuerpos, o sea, un ser humano puede hacer anticuerpos contra el virus del COVID, puede hacer anticuerpos contra la bacteria del dengue, puede hacer anticuerpos contra el virus del resfrío, puede hacer anticuerpos contra el virus de la hepatitis, etcétera, etcétera. Para todos estos antígenos, virus del COVID, virus del SIDA, virus del resfrío, bacteria del dengue, de la hepatitis, etcétera, etcétera, son sustancias extrañas diferentes. Por lo tanto, los anticuerpos también tienen que ser diferentes. Sin embargo, en todos los anticuerpos producidos por una misma persona, en esos anticuerpos, en esas inmunoglobulinas, las cuatro proteínas que forman cada inmunoglobulina es básicamente lo mismo. No todo lo mismo, porque si no serían todos los anticuerpos iguales y no pueden ser iguales porque los antígenos, es decir, las sustancias extrañas, son distintas para cada una de estas enfermedades que hemos estado nombrando. Sin embargo, la mayor parte es constante, es la misma. Los extremos de las cuatro cadenas son las que varían mucho, es decir, tengo el anticuerpo, o sea, la inmunoglobulina. El anticuerpo tiene que ser diferente para cada sustancia extraña. El anticuerpo contra el virus del SIDA no sirve para combatir el virus de la hepatitis. El anticuerpo del resfrío no sirve para combatir a la bacteria del cólera y así sucesivamente. Esto quiere decir que cada sustancia extraña tiene su propio anticuerpo, es decir, tiene su propia inmunoglobulina. Cada inmunoglobulina, ya dijimos, está formada por cuatro proteínas. De estas cuatro proteínas, la mayor parte es la misma en todos los anticuerpos. ¿Y dónde está la diferencia? En la parte final de cada una de las cuatro cadenas. Y acá tenemos una representación. Esta es la representación de la inmunoglobulina. Dijimos que estaba formada, es una proteína compuesta por, a su vez, cuatro proteínas. 1, 2, 3 y 4. Como ven, dos proteínas, esta y esta, son más pequeñas, son cortas, y dos proteínas, esta y esta, son largas. Esta es la representación de un anticuerpo, de una inmunoglobulina formada por cuatro cadenas. La parte que está así en blanco o en celeste es común para todos los anticuerpos. Los anticuerpos formados por una misma persona, toda esta parte es constante. ¿Y dónde está la variación? La variación está en el extremo, tanto de la proteína larga como la corta, tanto la proteína larga como la corta, son las que varían y son las que le dan especificidad. Por ejemplo, si esta representación de este anticuerpo está para
el anticuerpo, para el antígeno amarillo, cuando venga el antígeno azul no se va a unir a este anticuerpo. Esto hace que los anticuerpos tengan especificidad, que los anticuerpos sean específicos. Un anticuerpo, o sea, una inmunoglobulina, actúa contra este antígeno, pero no actúa contra aquel. Para el otro antígeno necesito otra inmunoglobulina que va a tener toda esta parte constante, la blanca, la celeste constante igual, y en la parte extrema va a variar para reconocer al antígeno que corresponda. Por ejemplo, acá tengo el antígeno, acá tengo una representación más simple. En realidad esto está queriendo representar esto. Acá no se representan las 4 cadenas, se representa solamente un Y, que es la forma general de representación de los anticuerpos. Y entonces el anticuerpo puede reconocer al antígeno específico y se une un antígeno en cada uno de los extremos. Cadena larga con cadena corta por un lado, cadena larga con cadena corta por el otro, unen 2 antígenos como está representado acá. Si el antígeno cambia, en vez de ser el verde, es otro, cambia el anticuerpo. ¿Qué significa cambiar el anticuerpo? Que todo esto sea constante y esta parte varía para ser específico para una sustancia extraña determinada. Entonces, los anticuerpos son fabricados por los linfocitos B, van a la sangre, son volcados a la sangre, por eso es inmunidad humoral que dan los anticuerpos, porque los anticuerpos están en el líquido principal del organismo, humor, recordemos que significa líquido, van a la sangre, recorren el cuerpo. Cuando encuentran el antígeno, lo reconocen y se unen a ellos. ¿Cómo se unen? A través de los extremos variables que recién hemos visto en esa figura de representación de las inmunoglobulinas. Cuando el anticuerpo encuentra el antígeno y se une, lo inmoviliza al antígeno, lo neutraliza. Así se completa la acción del sistema inmunitario celular y humoral. Por un lado, los leucocitos como inmunidad celular tratan de eliminar al antígeno. ¿Cómo? Fagocitándolo. Lo incorporan dentro de las células como si lo comen, por eso lo de fagocitosis, y dentro de la célula lo destruyen. A su vez, como su potencia no es la más alta, a su vez generan los anticuerpos a partir de los linfocitos B según el mecanismo que vimos antes. Los anticuerpos, o sea, las inmunoglobulinas, son volcadas a la sangre, dan lugar así a la inmunidad humoral. Los anticuerpos encuentran el antígeno, se unen y ahí lo neutralizan, lo inmovilizan. Bien, todo este proceso dura aproximadamente 3 semanas. En algunos casos, la inmunidad celular es suficiente para eliminar a la sustancia extraña. En ese caso es más rápido, en unos pocos días ya tenemos resuelto el problema. Cuando la inmunidad celular, es decir, los glóbulos blancos, son suficientes para acabar, para eliminar totalmente a las sustancias extrañas. En otras se necesita la producción de los anticuerpos por los linfocitos B. Todo ese proceso dura aproximadamente unas 3 semanas. Entonces, obviamente, lo que sería mejor de lograr es que el organismo ya esté preparado para atacar el antígeno. De esa manera, en vez de demorar semanas, se podría tener la acción del sistema inmune mucho más rápidamente. Es algo de lo cual ya hemos hablado al principio de la clase sincrónica que hemos grabado con anterioridad. Leemos la pantalla y nos dice, esta preparación del organismo se logra con las vacunas o por haber sufrido con anterioridad la presencia del antígeno, es decir, por haber tenido antes la enfermedad, que son las 2 circunstancias que antes dijimos que a través de los linfocitos T el sistema inmune puede recordar, puede tener en la memoria
que ese antígeno, esa sustancia extraña, ya la tuvo dentro del organismo, entonces esas 3 semanas que demora todo el ciclo completo hasta la fabricación de los anticuerpos se abrevie muchísimo. Simplemente para recordarles, antes habíamos dicho que si de la presencia de la sustancia extraña hasta la eliminación tenemos 10 pasos, hacer esos 10 pasos demora un tiempo, que en este caso serían 3 semanas. Si yo logro que el cuerpo esté más cerca de la situación final de destrucción, de eliminación del antígeno, voy a demorar mucho menos tiempo. ¿Cómo se logra estar más cerca? En vez de hacer los 10 pasos, hacer solamente 2 pasos, habiendo tenido la vacuna, habiendo sido vacunado o habiendo tenido con anterioridad la enfermedad. Decimos entonces, los anticuerpos formados por la presencia de un antígeno continúan produciéndose y circulando por un tiempo. Y además, los linfocitos T, que son los que ya nombramos, tanto los CD4 como los CD8, que son los dos tipos de linfocitos T que dispone el ser humano, desarrollan memoria, por lo que ante la nueva presencia del antígeno producen anticuerpos rápidamente. Es decir, este antígeno, esta sustancia extraña ya estuvo dentro del organismo, hicimos la producción de tal anticuerpo, va directamente a la producción del anticuerpo. ¿Qué se elimina? Se elimina que el macrófago, que la célula dendrítica o los monocitos fagociten al antígeno, lo expongan en la membrana, que el monocito o el macrófago, la célula dendrítica, expongan ese fragmento del antígeno a los linfocitos TCD4, que los linfocitos TCD4 se lo pasen al linfocito TCD8 para finalmente activar a los linfocitos B que producen los anticuerpos. Todo ese proceso necesario de hacer una vez, el organismo tiene la capacidad de recordarlo e ir directamente a la producción del anticuerpo que se fabricó en el momento en que se tuvo por primera vez o la vacunación o la presencia de la enfermedad. Ya hemos comentado que esta situación de memoria a veces también falla. Hemos visto que a veces una misma enfermedad puede producirse repetidamente. Y esto es debido a dos procesos. Ya lo hemos dicho, lo repetimos. O ha cambiado levemente la sustancia extraña, ha cambiado levemente el antígeno, como pasa con los virus que producen el resfrío, que cambian sus sustancias, cambian sus proteínas específicamente de año a año, o puede ser que ese sistema de memoria que desarrollan los linfocitos B dentro del sistema inmune no sea completo, haya alguna traba, haya algún mal funcionamiento y no se logre en forma completa. Bien, entonces, en resumen, haber tenido presente el antígeno por vacuna o por infección provoca una rápida respuesta inmune en una nueva presencia del antígeno. Como ya les había comentado, este material contiene un anexo referido a todos los tipos de vacunas por virus muertos, por virus atenuados, por virus fago, con material genético, es decir, todo lo que quizás hemos escuchado a través de los medios de comunicación en cuanto a la fabricación de las vacunas durante la epidemia de COVID-19, lo van a encontrar en este apartado. No forma parte de la temática de los cursos. En la temática de los cursos de servicios de hemoterapia y de análisis clínicos incluye la temática del sistema inmune que en este momento acabamos de terminar. Por eso es que no lo vamos a desarrollar en clase el tema de las vacunas, pero como nos parece un tema central dentro de ciencias de la salud, para ser nosotros mismos agentes de salud a toda la población, amigos, vecinos, familiares, etcétera, es importante que lo podamos conocer para tener información más segura. Bueno, de esta manera entonces terminamos con esta clase complementaria de la semana del 17 de noviembre, volviendo a la presencialidad en el próximo encuentro.
terminamos de esta forma. Vamos a detener la grabación.